Este mensaje de hoy es un mensaje para todos aquellos que creemos en Jesucristo. Es un mensaje para todos aquellos que queremos ser pueblo de Dios como Israel. Este mensaje es para que nosotros tomemos consejo de la palabra de Dios y de las consecuencias del pecado. No son consecuencias ligeras, no son consecuencias que no te duelen, que no te van a dañar, sino son consecuencias del mismo pecado. Vamos a ver que Dios todo lo ve. Vamos a ver Ezequiel 22:9. Y ahí en Ezequiel, póngale un separador a su Biblia, porque vamos a estar viendo varios versículos de Ezequiel. Ezequiel 22:9. Ezequiel 22:9 dice así: en ti, miren, esto que vamos a leer es una revelación que Dios le hace a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Le abre una ventana de algo que está secreto, algo que está oscuro, algo que mucha gente no se daba cuenta porque la gente guardaba las apariencias. Pero aquí Dios le hace ver a Ezequiel toda la cloaca que hay en el pueblo de Israel. Sí, se oye fuerte, pero estamos hablando del pueblo de Dios. Y esto es lo que encontró Ezequiel con esta revelación. Ezequiel 22:9 le dice Dios a Ezequiel: en ti habita gente que con sus calumnias incita a derramar sangre, gente que come en los santuarios de los montes y que comete ¿qué? Perversidades. Hay quienes deshonran la cama de su padre y obligan a la mujer a tener relaciones en su periodo de menstruación. Algunos cometen adulterio con la mujer de su prójimo. Otros deshonran con lascivia a sus nueras. Y hasta hay quienes violan a su hermana, a la hija de su propio padre. También hay entre los tuyos quienes aceptan soborno para derramar sangre. Tú practicas la usura y cobras altísimos intereses, extorsionas a tu prójimo y te olvidas de mí, afirma el Señor y Dios. Pero yo voy a golpear mis manos en contra de las ganancias injustas que has acumulado y en contra de la sangre que se ha derramado en tus calles. Y cuando yo te haga frente, ¿podrá resistir tu corazón y tendrás fuerza en tus manos? Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Te dispersaré entre las naciones, te esparciré entre los pueblos y pondré fin a tu inmundicia. Serás una deshonra frente a las naciones, pero sabrás que yo soy el Señor. Qué palabra, ¿eh? Qué palabra le está revelando aquí Dios a Ezequiel. Qué cuadro, qué revelación le hace Dios a Ezequiel. Le dice: mira, este pueblo que se llama mi pueblo está haciendo esto a escondidas, en lo secreto. En lo secreto lo está haciendo y por eso yo los voy a deportar. Está hablando Dios aquí de pecados ocultos, pecados que la gente cree que nadie lo ve. Está hablando de adulterio, está hablando de soborno, está hablando de usura, está hablando de esos intereses tan altos que le cobraban a sus hermanos, los israelitas. Y Dios dice: voy a hacer justicia.
y al final van a reconocer que yo soy el Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Tener que pasar por todas esas consecuencias del pecado. Y este mensaje es para el pueblo de Dios. Y Dios nos libre que tú en lo secreto estás teniendo vicios, pecados, malos hábitos, porque Dios todo ¿qué? Todo lo ve. ¿Dónde me ocultaré de Dios? ¿Dónde huiré de tu presencia? En ningún lado. Dios es omnipresente. En todos lados está Dios. Vamos al versículo 30, Ezequiel 22:30. Y dice: yo he buscado entre ellos lo que Dios ha buscado. Dice: yo he buscado entre ellos alguien que construya un muro y se ponga en la brecha delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya, y no lo he hallado. Esto debe de movernos a nosotros, porque lo que estaba pasando aquí en el pueblo de Israel es que Dios estaba esperando que hubiera un Daniel, que hubiera un Noé, que hubiera un hombre de Dios que se levantara, una mujer de Dios que se levantara y dijera: no, Señor, no destruyas a Israel. No, Señor, que no sufran las consecuencias. A una persona Dios estaba buscando, alguien que se pusiera en la brecha, que hiciera un muro entre Dios y el pueblo para que Dios no lo destruyera, no lo mandara a cautividad. Dice: y no lo he encontrado. No lo he encontrado. Pero aquí en Nueva Esperanza sí los ha encontrado. Amén. Estamos orando por México, estamos orando por nosotros, el pueblo de Dios. Amén. Para que Dios no destruya, para que Dios detenga su mano y no destruya. Pero ese es el corazón de Dios. Dios está esperando que alguien se levante, se ponga en la brecha. Dios está esperando que tú te pongas en la brecha por tu hijo que tiene problemas de adicción. Dios está esperando que tú te levantes, te pongas en la brecha por tus parientes que no son cristianos. Dios está esperando que tú te levantes por tu misma familia y que tú digas: protege a mi familia, Señor, que no tengan consecuencias y que se aparten del pecado, que no sean esclavos del pecado. Amén. Dios está esperando que hagas eso. Y yo te hago un llamado esta mañana para que tú digas: ¿por quién me he de levantar? ¿Por quién he de pedirte, Señor? ¿Por quién me voy a poner en la brecha? Para que tú tengas misericordia, Señor. Porque Dios, ¿sabes qué? Está buscando que alguien se ponga en la brecha. De aquí, ¿quién puede decir: yo me pondré en la brecha? Yo me pondré en la brecha por alguien. Si tú te vas a poner en la brecha, levanta tu mano. Tú vas a abogar por alguien, vas a pedirle a Dios que tenga misericordia, vas a pedirle a Dios que tenga paciencia, vas a pedirle a Dios que libere de la esclavitud del pecado. Amén. Ezequiel 24:13 dice, 13 y 14, dice así el Señor: Jerusalén, Jerusalén. Nosotros somos la Jerusalén espiritual. ¿Somos el pueblo de Dios? ¿Somos nación santa? ¿Pueblo escogido por Dios? Amén. Y nos está hablando y está diciendo: Jerusalén, yo he querido purificarte de tu infame lujuria, pero no has dejado que te purifique. Por eso no quedarás limpia hasta que se apacigüe mi ira contra ti. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Yo mismo actuaré y no me voy a retractar. No tendré compasión ni cambiaré de parecer. Te juzgaré conforme a tu conducta y a tus acciones, afirma el Señor y Dios. Y cuando dice afirma el Señor y Dios, Él levanta su mano y dice: yo lo afirmo y lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque yo te he querido purificar, dice el Señor, y no has dejado que te purifique. Has insistido en tu pecado, has insistido en tu falta, ya hasta es un hábito en tu vida, lo ves normal, pero yo te he querido purificar y no te has dejado.
El que tenga oídos para oír, que oiga la palabra del Señor. El Señor está diciendo: yo te quiero purificar. ¿Y tú qué? Déjate purificar por el Señor. Toma decisiones en tu vida, decisiones de vida que te van a dar vida eterna. Ezequiel 18:21. Ezequiel 18:21 está diciendo el Señor un mensaje de amor y de precaución. 18:21 dice: pero si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, obedece todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, no morirá, vivirá por haber actuado con justicia, y Dios no tomará en cuenta todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor y Dios, lo afirmo. Si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y comete todas las abominaciones del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no se tomará en cuenta ninguna de sus obras justas. ¿A quién le está hablando Dios aquí? A su pueblo. Le está hablando a su pueblo. Le está diciendo: mira, si tú eres justo, ¿verdad? Estás viviendo una vida justa, obedeciendo mis mandamientos, pero luego te vuelves al mundo, ¿verdad? Desobedeces mis mandamientos, dice: ya no se te tomará en cuenta tus buenas acciones, morirás. Pero si el malvado se arrepiente de sus pecados, dice: yo no tomaré en cuenta ninguno de todos sus pecados. ¿Es Dios generoso? ¿Es Dios generoso? Está diciendo: si solamente arrepiéntete, cambia tu conducta, conviértete, y te perdonaré ¿qué? Todos tus pecados. No tomaré en cuenta ninguno de tus pecados, ninguno de tus pecados. ¿Qué Dios como tú, que perdona y olvida y toma los pecados de una persona y los avienta al fondo del mar para no acordarse nunca más de ellos? Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios santo, pero es un Dios de amor. Es un Dios que te está diciendo: arrepiéntete. Si estás en pecado, arrepiéntete, conviértete, y te perdonaré todos tus pecados, todos tus pecados. Dios no los tomará en cuenta. Dios es santo, pero Dios es amor. Dios es generoso. Hemos hablado en otras ocasiones de la sensación que tiene una persona cuando sabe que todos sus pecados son perdonados. Cuando tú sientes que Dios te perdona todos tus pecados, es una sensación de libertad, es una sensación de agradecimiento, es una vida nueva. Dios está percibiendo a su pueblo hoy: no caigas en pecado, arrepiéntete más bien. Y si estás haciendo lo correcto, no te descuides, sigue haciendo lo correcto. ¿Qué hay que hacer para no seguir siendo esclavos del pecado? Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Eso está en Romanos 6:6. Dios no quiere que seas esclavo del pecado. En Cristo, cuando llegamos a Cristo, nosotros, Él quita la vieja naturaleza y te da una naturaleza para andar en la justicia. No siguiendo los deseos pecaminosos, sino siguiendo la justicia. Esa es la verdadera libertad.
Necesitas hacer una decisión firme. Y esa decisión es: decido someterme al señorío de Cristo, ¿o no? Por eso Apocalipsis dice: mira, deja que el malvado siga pecando y siga haciendo lo malo, pero deja que el justo siga santificándose. O sea, tomen una decisión. Tomen una decisión. Si Él es el Señor, síguelo. Una decisión. Y si no lo crees, no hay esperanza. ¿Quiero ser libre de la esclavitud del pecado? ¿Quieres ser libre de la esclavitud del pecado? ¿Quieres servir a Dios y no al pecado? ¿Quieres ser siervo de Dios? Yo digo que sí. Yo digo sí quiero ser siervo de Dios. Elías se presentó ante el pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. El pueblo estaba indeciso. Decían: no sé si el camino para mi vida es obedecer a Dios, o el camino para mi vida es con Baal, seguir haciendo lo malo. Estaban indecisos. Y Elías les dijo: decídanse. Decídanse. ¿Por quién te decides tú hoy? ¿Porque Cristo sea tu Señor? ¿O que Baal, el pecado, sea tu Señor? ¿Quieres ser libre o quieres ser esclavo del pecado? Una señal visible del pueblo de Dios la dijo Ezequiel en el capítulo 20, versos 19 y 20. Y dijo: yo soy el Señor su Dios. Sigan mis estatutos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados como los días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Hay una señal visible de quién es pueblo de Dios y quién no es pueblo de Dios. Y esta señal visible es si el pueblo de Dios guarda el día de reposo para consagrarlo a mí, dice el Señor. O sea que si tú eres pueblo de Dios, tú debes estar consciente que una señal para Dios en tu vida es que tú consagres un día a la semana para Él. 6 días trabajarás y un día descansarás y me honrarás. El día de reposo, como el día de hoy, es un día para honrar a Dios, para alabarlo, para darle gracias, para glorificarlo en nuestras vidas y para descansar. Esa es una señal. Aquella persona que está afanada el día de reposo, está trabajando, es una señal que no es pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene señales. Y la gente te va a decir: ¿y por qué vas todos los domingos a la iglesia? Un domingo que faltes o 2, no pasa nada. Pero tú dices: no, yo tengo que ir. Tengo que ir a agradecerle a mi Dios. Tengo que ir a reconocerle. Tengo que ir a cantarle. Tengo que ir a orarle. Tengo que ir a escuchar su palabra. Tengo que cargar la pila espiritual. No voy para que digan que no falto. Voy para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y esa es la señal que tengo yo, que soy hijo de Dios, que soy hija de Dios. Esa es la señal. Y que ya quiero estar, anhelo, ya tengo un delirio por estar en su casa.
dice, agonizo por estar en la casa de Dios. Quiero estar en la casa de Dios. Y entre paréntesis, quiero estar a tiempo. Quiero llegar temprano. Quiero llegar antes de que empiece la primera alabanza para mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú escuchaste la primera alabanza hoy, es que llegaste temprano. Si no sabes cuál es, que llegaste tarde. Pero hay una señal de quién es el pueblo de Dios, que está aquí los domingos. Y yo te recomiendo, llega temprano, porque tuvimos una fiesta de alabanza, ¿verdad? Con la primera alabanza, un popurrí. Y puedes decir, eso está en el Antiguo Testamento, eso del día de reposo. Pero mira lo que dice el Nuevo Testamento. Dice que no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. O sea que los primeros cristianos se reunían ¿cada cuándo? Cada día, cada día. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Eso está en Hechos 2:46. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ante el mensaje de Dios esta mañana, ¿qué tenemos que hacer? Segunda de Crónicas 7:11. Segunda de Crónicas 7:11 al 16. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí lo encontramos. Segunda de Crónicas 7:11 al 16. Y está hablando aquí cuando Salomón terminó ese templo, ¿verdad? Esplendoroso. Ese templo lleno de oro, de piedras preciosas, pulidas, trabajadas. Un templo hermoso que hizo Salomón, que tardó 13 años en construirlo. Dice la palabra, cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he escogido este lugar como templo para que me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe plagas sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para que mi nombre esté en él para siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Aquí es un lugar consagrado para Dios. Es el lugar donde Dios ha decidido habitar. Aquí, en este templo, en esta iglesia, está Dios. Él es el Rey de este lugar. Es el Señor de señores. Y está diciendo: cuando yo te cierre el cielo, cuando te mande plagas y enfermedades, dice: si se humillara mi pueblo, oraran y buscaran mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Queremos eso? Queremos que Dios esté inclinando su oído hacia nuestras oraciones, volteando sus ojos hacia nosotros. Él está volteando sus ojos hacia nosotros ahorita y está inclinando su oído a tu oración. Y Él está diciendo: hijo, quiero bendecirte, pero para bendecirte, sanarte y bendecirte, necesito que te humilles y que ores y que te pongas delante de mi presencia. Dios está llamando.
Dios te está llamando. Te está diciendo: ¿quieres ser libre o quieres ser esclavo? ¿Queremos ser libres?